Saludos amigos del canal. En esta imagen, en el día de hoy, estamos viendo la llegada de los primeros dos tanques Leopard a Kiev, la capital de Ucrania. Miren la sonrisa de Pistorius de Alemania y de Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, ante la llegada de estos tanques. Llegan dos. Este es el inicio de este escalamiento del cual está haciendo una gran advertencia tanto el presidente de la Federación Rusa como funcionarios de su gobierno. Hoy es una fecha histórica, 7 de febrero 2023, una fecha en que Occidente arremete contra un país, la Federación Rusa, que prepara una gran ofensiva que supuestamente empezaría el 15 de febrero de este año, antes de esa celebración o aniversario de un año de guerra, el 24 de febrero próximo. Mientras empiezan a llegar los tanques alemanes a Ucrania, la situación en Bakhmut o Artemovsk es bastante crítica. Miren, esta vía de acceso a Bakhmut en color azul, una vez que esté en control de los rusos, los soldados que estén al interior de Bakhmut sin suministros tendrán que salir corriendo de este lugar. En esta ofensiva que se aproxima de parte de Rusia, su amigo Lukashenko en Bielorrusia jugaría un papel bastante importante. Una derrota de los rusos significaría también una derrota para Lukashenko, quien lleva tanto tiempo de presidente de su país y a quien inmediatamente Kiev y Occidente tratarían de sacarlo de su gobierno. Para esta nueva ofensiva, Rusia no solamente se prepara con su maquinaria de guerra, sino también con la posibilidad de recibir armamento de parte de Corea del Norte, de Irán y de China. Es por eso que los Estados Unidos están pendientes de todo tipo de ayuda sistemática que venga de China hacia Rusia, que podría darle indudablemente una gran ventaja a Rusia sobre Ucrania. La posibilidad de un escalamiento es tan grande que el mismo Antonio Guterres de las Naciones Unidas, en su último discurso el lunes de esta semana, mostró a su audiencia cómo este conflicto en Ucrania está afectando no solamente a sus ciudadanos, sino que tiene implicaciones globales. A pesar de que existía el rumor de que iba a salir de su puesto el ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, todo parece indicar que hasta el día de hoy, martes, se sostiene en su puesto, continuando con sus políticas de acercamiento hacia Occidente y de continuar solicitando la llegada de más armas y de más ayuda. Hoy se ve bastante actividad por parte de Rusia, sobre todo en el frente entre Kupiansk y Limán. También como tratan de tomar control de Siversk con el ánimo de posteriormente acercarse a Limán. Los rusos quieren tomar control de todo Donetsk, de todo Luhansk, de la región de Zaporilla y de la región de Gerson. Varios medios de comunicación han anunciado de que Ucrania pretende hacer un ataque en Kramatorsk de falsa bandera para luego culpar a los rusos y solicitar más envío de armas de parte de Occidente. Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, viajará próximamente a la cumbre de seguridad en Múnich, donde pedirá o solicitará que le envíen a su país más misiles de largo alcance y más aviones de combate. Por su parte, Zelensky tiene planeado viajar a Bruselas. Este sería su segundo viaje internacional después de la llegada al Congreso de los Estados Unidos, y en Bruselas solicitaría más aviones F-16 y aviones de combate alemanes y de Suecia. El consenso logrado en la pasada reunión de Ramstein fue el de seguir adelante con la posición de enviar cada vez más armas ofensivas a Ucrania, a pesar de que meses antes el tema del envío de tanques Leopard a Ucrania o de sistemas de lanzadera de misiles múltiples como los HIMARS o los HIMARS no eran permitidos. Hoy en día se habla ya de aviones F-16 y de enviar
sistemas de largo alcance. Esta misma noche a las 9 p.m. hora del este, el mundo entero va a estar pendiente del discurso de la Unión pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y vamos a estar todos muy pendientes de cuál van a ser sus palabras con respecto a cuál va a ser la dirección que va a tomar Occidente hacia este conflicto en Ucrania, que todo parece indicar podría convertirse en una WW3. Uno de los grandes problemas que tiene Ucrania en la actualidad es el tema de las municiones que vienen de Occidente por el incremento en la necesidad de materiales para la producción de los mismos, y algunas piezas de munición pueden demorarse entre 3, 6 meses y hasta un año en llegar a Ucrania. Aquí vemos a un soldado ruso preparándose para disparar un mortero en la región de Uglader. Se ha visto un cambio definitivo de parte de las tropas rusas. Están llegando en más cantidad a la parte oriental de Ucrania y están cambiando su sistema de ataque. Anteriormente los bombardeos duraban las 24 horas, hoy se hacen con menos frecuencia, hoy se está ahorrando más munición como preparativo para esta gran ofensiva que podría ocurrir entre el 15 y el 24 de febrero de este año. Esta imagen no es la de Turquía ni la de Siria después del terremoto, esta imagen es de Bakhmut, un lugar donde, a pesar de que los rusos están ganando terreno a cada segundo, a cada minuto, el presidente de Ucrania dice a los cuatro vientos que Bakhmut se sostiene hasta que caiga el último. Desde ya y antes de esta ofensiva, posiblemente entre el 15 y el 24 de febrero, se plantea por Occidente la posibilidad de que Ucrania quede convertida como Corea, dividida en dos, en la que Corea del Sur sería la parte ucraniana y la otra Corea sería el Donbass, Zaporilla, Gerson y la actual Crimea. El tema de los tanques que llegan hacia Ucrania es una situación bastante complicada. En primer lugar, porque no se sabe qué tipo de tanques van a enviar, si los tanques construidos en los años 70, que no tienen el mismo sistema electrónico de los actuales tanques. Tampoco se sabe si de pronto estos tanques, que ya prácticamente están mostrando las coordenadas desde los lugares desde donde están siendo enviados, lo hagan con el propósito de que Rusia ataque estos objetivos en los países europeos, dando inicio o una disculpa para un inicio a una tercera confrontación mundial.